Sí, la verdad creo que con la primera parte de Zamora, creo que la primera parte de hoy es de lo mejorcito de la temporada. Ya se veía durante la semana que el equipo tenía ganas, ya se veía durante la semana que el equipo, el venir de Navidad, le ayudó a cargar pilas, a recuperar jugadores, y creo que hoy interpretamos muy bien el partido, creo que nos salió todo muy bien. Sí que generamos muchas ocasiones de gol, creo que incluso nos faltó efectividad para hacer algún gol más, pero la verdad es para estar muy contentos. Nuevamente nos vamos acercando a esos 55 puntos que dan el playoff de ascenso, que es algo que el club nunca consiguió y que esperamos conseguir este año. Y nos habíamos marcado el pequeño reto de hacer una liga de 12 partidos y que en los últimos 6 partidos a ver si somos capaces de meter el dedo en el ojo a Zamora y Pontevedra. Sí, al final creo que somos un equipo muy sólido, un equipo que ahora mismo también estamos con un nivel de confianza brutal. El año pasado también creo que hicimos muy buenos partidos, pero como el nivel de confianza era más bajo, pues no te salen las cosas. Y creo que nos vino muy bien el pasarlo mal el año pasado para que este año le demos valor a cada partido, a cada punto y a cuando estás bien, qué bonito es. Qué bonito es el lunes, qué bonito es el martes, qué bonito es el miércoles, qué bonito es el jueves, qué bonito es el viernes y así hasta llegar al domingo. ¿Por encima de lo que esperabas? No, este equipo, cuando juntas a Fidalgo, a Gerín, Facu y Alex, solo pueden pasar cosas buenas. Después podrás estar más acertado o menos acertado, pero esos 4 chicos, cuando están juntos, faltaba Alberto, faltaba a mí, pero Penelas y Palmas complementaron muy bien a ellos y bueno, es un equipo que con ellos en el campo va a generar, tú tienes que ser efectivo para meter y luego... Marqueta y sus obreros de delante, sabes que van a poner ladrillo delante de su portería y que va a ser difícil que el rival te haga goles. Sí, metimos un xogador máis dentro da liña defensiva porque nos xiros estaba costando moito chegar. Cando o seu extremo baixaba a altura, Manu se saltaba con il, ao final intentaban romper nese espacio entre Manu e Cristian, e ao meter un xogador máis nesa liña creo que controlamos o partido de cara ao final, porque xa lle obligamos a golpear xogo directo, por ter a Cris e Prado de fronte, creo que controlan moito mellor a situación. Somos el mismo cuerpo técnico, al final esto es muy sencillo, si tienes buenos jugadores estás más cerca de ganar que cuando no tienes tan buenos jugadores. No quiero faltar respeto a los jugadores del año pasado que han hecho historia salvando al club y ascendiendo al club, pero está claro que si tú juntas a Alberto Gil toda la temporada, juntas a Facu Vallardo, a Gerín, etcétera, etcétera, pues estás más cerca de ganar. Hacemos lo mismo que el año pasado, no hemos cambiado, el cuerpo técnico hace el mismo trabajo. También es cierto que igual en momentos clave de la temporada, pues partidos cerrados los hemos ganado, te va dando confianza. Y sí que es cierto que cuando llevas, creo que con la Copa, 23 partidos oficiales y solo pierdes 3, pues el equipo crece, crece y crece, y ahora, mientras otros equipos igual tienen presión por hacer cosas, nosotros tenemos la ilusión. Y ante un equipo que tiene ilusión, es moi difícil combatir. Sí, é certo, se hoxe non chegamos a ganar, empatar ou perder, ao final tú miras a puntuación e sería 3 puntos de 12 ou 2 puntos de 12. Está claro que era un partido importante para cambiar a xeira, está claro que era un partido importante para, despois de parón e cando comezas a Liga, que sempre para pulsar o teu ritmo de aquí ao próximo mes. Ahora temos outros 2 partidos na casa a semana que ven e a última do mes, e a ver se seguimos conseguindo que Oira siga sendo un fortín. Eso es decisión de club, o equipo entrenador pinta cuadros. Vale, gracias.